Fundación CEPAS forma parte del programa Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras PAOC del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Es miércoles, mitad de semana, un momento único para dedicar a la lectura y buena conversación. En Buen Sonido presentamos Miércoles de Letras con la conducción de Víctor Muñoz. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de conversación en tu programa Miércoles de Letra, como siempre con interesantes invitados. Harto calor hoy día, señor director, ¿cierto? Sí, mucho calor acá en la zona. ¿Ya? En la mañana salimos con chaquetita, pero a esta hora ya estamos en polerita porque hay mucho calor. Así que bueno, sí hay para la gente un poquito que es más friolenta. Así que esperemos que estos días estén de harto agrado, ¿cierto? Para que podamos salir también a disfrutar de este tiempo en los diferentes lugares que tiene la zona, ¿cierto? Coronel Lota, sus parques, sus playas, sus ríos. Así que por ese lado está súper bien ahí salir en familia. Bueno, como siempre, ¿cierto? Acá en Miércoles de Letra, por la señal Buen Sonido y Goza TV, estamos ya partiendo, ¿cierto? Ya este penúltimo programa de Miércoles de Letra. Hoy día, bueno, como siempre nos acompaña nuestros panelistas estrellas, ahí ya se están conectando, ¿cierto? Ahí están en el aire, ¿sí? Sí, están ahí. Bueno, vamos a saludar primero que todo, ¿cierto? Como siempre, a la reina de la casa, ¿cierto? A la reina de este programa, a Lidia Mancilla, nuestra antologadora y poeta de Talcahuano. ¿Cómo estamos, señora Lidia? Aquí saliendo de un resfriado. Y gracias por lo de reina, porque al final voy a terminar creyéndome. No sé si eso será bueno o será malo, pero me gusta de vez en cuando sentirme la reina. Hoy feliz, se acerca ya nuestro último programa, que espero que realmente sea como bien interesante. Y bueno, feliz de estar y de ver estos chiquillos de nuevo. Qué bien, señorita, bien ahí. Disfrutemos el programa de hoy día. Por supuesto, tenemos un programa muy interesante porque el invitado, igual es un invitado local, así que ahí ya está atento, ¿cierto? A que lo presentemos, pero sin antes ahí mostrar también a nuestro amigo, abogado y poeta también, Humberto Lago. ¿Cómo está, Humberto? Bienvenido. Hola, Víctor. Un abrazo muy cariñoso para Lidia, para Jaime y particularmente para nuestro ilustre invitado de hoy día, Roberto de la Parra, quien es bien versátil, bien interesante como creador. Así que contentos de estar con ustedes y ya comenzaremos el Pelambre Santo. Por supuesto, ahí ya se nos adelantó, ¿cierto? Con la sorpresa, pero bien ahí, don Humberto. Bien con eso. Bueno, que ya los conocemos, ¿cierto? Harto ya a nuestro invitado, por lo mismo ahí, esas ganas de conversar con él. Pero por supuesto está también ahí de la Ciudad de los Vientos, nuestro amigo Jaime Mañan, ¿cierto? Geógrafo y poeta. ¿Cómo está, Jaime? ¿Qué tal, Víctor? Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Lidia, Humberto, Roberto. Bueno, un gusto de volver a encontrarnos y aquí estamos con un poquito de calor, pero con algo de viento, porque si no sería la Ciudad de los Vientos, ¿no? Pero un día agradable después de bastantes días de lluvia y de día nublado, así que contentos. Muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros, como siempre, y apoyando todos los proyectos de Fundación CEPAS y Pabellón 83, junto con los demás panelistas que estamos aquí siempre último miércoles de cada mes con interesantes invitados. Bueno, ya y lo tenemos en el aire, ¿cierto? Lo tenemos en pantalla, gente ya de amigos, un gran artista visual, un gran comunicador también y gestor cultural de Coronel. Estamos hablando de Roberto de la Parra. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias. Saludar a todos los que están acá,
a la reina, como decía Víctor, también, nuevamente soy su humilde servidor, ¿ah? A don Humberto también y a Jaime también. Un honor estar con ustedes por acá, y siguiendo las palabras de acá de Humberto, pelambre santo, entonces, que decía él, entonces yo le agrego que ojalá nos pille confesado pelambre santo que vamos a tener hoy día, ¿ya? Así que gracias, Víctor, por tu presentación. No, gracias a ti, Roberto, por estar con nosotros. Sabemos que igual tiene una agenda bastante ocupada, estás trabajando ahora en la Casa de la Cultura, desde la municipalidad también de Coronel, estás en diferentes proyectos, estás haciendo harto terreno, ¿cierto? Hay igual algunos conversatorios, encuentros con escritores. Ahora también se viene el 30, este encuentro de escritores y bibliobuses también que está organizando la Casa de la Cultura, Pabellón 83, Fundación CEPAS y el Plan de Fomento Lector Nacional. Así que ahí vamos a estar el 30 de noviembre en las afueras de la Casa de la Cultura y en el paseo peatonal de Coronel, ahí pasando el aviso. ¿Ya? Exacto. Como conversamos anteriormente, sí, estos programas siguen para eso, para poder mostrar, ¿cierto? Mostrar el trabajo que estamos realizando, también potenciar el trabajo de cada uno de nosotros, ¿cierto? A través de esta señal Goza TV y Buen Sonido. Ahí saludando a todos los amigos que nos están viendo en este momento. Bueno, la conversación, ¿cierto? Hoy día amena que vamos a tener es sobre la pintura y la literatura. Viene el caso de que siempre dicen que ¿qué fue primero, la palabra o la pintura? Siempre he escuchado ese diálogo. Pero justamente para conversar de esto tenemos hoy día un invitado, a Roberto, porque él también es un artista visual que lleva bastante tiempo ya en esto de las diferentes técnicas, ¿cierto? De pintura, y que ha estado en diferentes centros culturales, en universidades, a nivel local y nacional, mostrando su trabajo. Bien reconocido también por las redes sociales y también en las diferentes actividades que ha tenido y proyectos que se ha adjudicado acá en la comuna. Así que bien conocido, y también te damos, de acá te felicitamos por tu puesto que tiene ahora en la Casa de la Cultura de Coronel. Sabemos que igual hay un proyecto más grande ahora que se está trabajando ahí, que lo vamos a conversar un ratito más, pero eso, empezar la conversación sobre la pintura y la literatura. Roberto, ¿qué crees tú, desde tu mirada como artista visual, la importancia que tiene la pintura en la literatura? Sí, básicamente como artista visual lo que siempre he creído y pienso también que empezó la pintura antes que lo demás, porque lo primero que descubrió en las mismas cuevas de esos tiempos, algún pigmento, ¿verdad? Y el hombre estampó su mano en las paredes y todavía están ahí, ¿no? Las pinturas rupestres que vinieron después, porque es una forma de comunicarse. Al final la pintura, y ahí vemos que los artistas, desde que nació, desde que el hombre en toda su etapa de evolución, hay artistas, y ahí los artistas dibujaban, ¿no es cierto?, su vida diaria, y así nos fueron dando a conocer lo que hoy en día existe y entendemos, pero no hay relatos, ¿verdad?, porque no hay una escritura. Quizás parecido, ¿no es cierto?, esta transmisión oral a través de la pintura fue lo que hace la comunidad mapuche, ¿verdad?, que no tiene un idioma escrito propiamente tal, sino que es oralidad. Y en este caso, desde la prehistoria, el hombre a través de las pinturas fue manifestando o contando su historia. Así que como artista visual creo en eso, que la pintura fue primero que la escritura. No sé qué opinarán aquí los escritores participantes. Por supuesto, un complemento, ¿cierto? Estas dos formas de abordar la realidad, ¿cierto? De manera ya, y plasmarla, ¿cierto? En algún papel. No sé ahí, don Humberto, ¿qué opina también sobre este tema, sobre la pintura y la literatura? Bueno, yo creo que Roberto pone el acento justo allí donde la pintura rupestre desde la antigüedad viene transmitiendo mensajes. La palabra se expresaba en la pintura, en los pueblos originarios, también en el diseño, en la escultura. A mí me llama mucho la atención que un artista visual como Roberto tenga ese don o esos dones, ser un gran diseñador, un escultor extraordinario, admirable, además un pintor, y cuando yo veo
sus cuadros, porque por ahí uno lo sigue, se da cuenta de lo que está haciendo. Además es muy inspirador su trabajo. Está el tema del óleo, el acrílico, el pastel. Más allá de cualquier situación crítica, me llama mucho la atención en esos pasteles, esas bellas mujeres que pinta, traduce tan bien, ¿ah? En esa expresión de arte. Así que, y lo otro que me llama la atención, Roberto, es el tema de tu preocupación, tu acercamiento a través de la narrativa. Entonces quisiera que nos contaras un poco cómo combinas toda esta serie de artes, de formas artísticas, aquello que tú elaboras para comunicarlo, una hermosa forma de comunicación. Sí, bueno, gracias por las palabras, maestro. Sí, todos en la vida nacemos con dones, he creído siempre eso, distintos tipos de dones, no solamente artísticos, y nuestra responsabilidad como seres humanos es compartir esos dones y desarrollarlos, compartirlo con la humanidad. Y yo desde pequeño siempre he escrito, desde que tengo uso de razón, he pintado también, he dibujado siempre. Entonces debo entender que los artistas nacen, no se hacen. Siempre me preguntan eso. El artista nace con ese don, y así como otros dones, como les decía, de distinto tipo. Pero uno nace de chiquitito haciendo cosas, y la vida al final de todo el camino, este derrotero artístico que uno lleva en su transcurrir por esta vida, lo va llevando al final al mismo camino, por mucho que uno pueda desviarse de este camino artístico, pero al final se da cuenta a la edad de uno, por ejemplo, ya que todo lo que ha pasado, lo bueno y lo malo, nos lleva al final a esto, a entender lo que es el arte, y en lo personal a trabajar lo que es gestión cultural, que es algo que también van haciendo en la medida que uno se relaciona con el mundo cultural. Yo tengo una máxima que inventé, que está por ahí en alguna parte escrita, que digo: pinto, luego escribo. Así, homologando un poco lo de René Descartes, ¿no es cierto?, que dice pienso, luego existo. Entonces digo: pinto, luego escribo. Entonces pinto, y cuando no estoy pintando trato de escribir. Y ahí salen cuentos, cosas, como les decía, que escribo. Pero a pesar de que tengo muchas cosas escritas, no he participado en muchos concursos, ni tampoco las muestro mucho en realidad. Sí, han sido pocas las veces que me he motivado a participar en algo, y he creado para esos concursos, y afortunadamente los que ya estamos hablando de los años acá viviendo en el Biobío, hace 10 años ya que estoy participando, y ahí he logrado algunos premios acá, o que me han publicado, o que me han invitado también aquí con la maestra Lidia a la antología. Entonces eso obviamente uno lo va reconfortando, lo va motivando, lo va inspirando, y ahí trato de darle espacio a todas estas cosas que se me ocurren de repente, pero también, como decía usted, maestro, le dedico tiempo a la gestión cultural, y ahora en lo particular hace 6 meses que estoy trabajando ya en lo que es gestión cultural en forma concreta, porque antes lo hacía, pero en forma personal, particular, podríamos decir, sin un sueldo, sino que por autogestión, por motivación propia, pero hoy en día ya en mi trabajo, y lo que me permite estar relacionado con el mundo de la cultura. Por eso las personas que trabajamos, por ejemplo, lo que nos gusta, siempre decimos que no nos sentimos trabajando, ¿no es cierto? Ojalá estuviéramos todo el día haciendo esto, pero uno tiene familia, tiene que llegar a la casa, no me puedo quedar aquí a dormir, porque yo estoy acá en la oficina incluso. Pero esto es algo que nos gusta, que nos lleva, que nos motiva, que nos hace vivir. O sea, en el fondo es nuestra forma de vida. En lo personal es mi forma de vida, no es un trabajo. Y lo del arte también es algo que uno nace artista, y por mucho que uno pueda alejarse un poco del arte, uno va a morir siendo artista. O sea, eso no se puede borrar, ¿no es cierto?, de la esencia de lo que somos. Y yo trato en lo personal de ir dosificando estas cosas, estas creaciones, ya sea en algunas pinturas de distintas temáticas, en libros, o en otro tipo de cosas que voy creando también, en la medida que voy necesitando crear, porque siempre uno tiene una válvula de escape, y esa válvula de escape es la creación. No puede estar uno mucho tiempo sin crear algo. Ahí empieza uno como a sentirse medio pisoteado por el mundo, no sé, viene ese tipo de cosas, ansiedades, no sé. Pero ustedes lo entienden porque ustedes también están relacionados con el mundo artístico, son artistas principalmente de la escritura.
pero eso es, pues, trato de darle rienda a mi creatividad dentro de los márgenes que yo puedo y tratar de ir evolucionando en eso y aportando y compartiendo lo que yo puedo hacer siempre con las demás personas. Sí, eres ahí un poquito tímido, sí, Roberto, porque igual has ganado y has tenido primeros lugares en concursos bastante importantes aquí en la zona. Por ejemplo, ganaste el primer lugar del concurso de narrativa del carbón, vida y trabajo, organizado por la Codescar, acá en Coronel. De igual forma, tuviste el primer lugar en el concurso, el noveno concurso, me lo contaron mis viejos, con el título El Señor Lillo. Entonces has tenido bastante premios que justamente en forma tímida no lo has dicho, pero acá te lo recordamos y siempre estamos ahí dando la oportunidad, y justamente como lo hacemos a ti, lo hacemos a toda la comunidad en los diferentes concursos que organiza Fundación Cepas y Pabellón 83. Chiquillo. Sí, gracias, Víctor, por eso. También he hecho algunos dibujos para la Fundación CEPA, ¿te acuerdas? Para algunos escritores acá también, algunos libros, algunas portadas, una pintura que tiene Lidia. Así uno siempre interactúa, ¿cierto? Y tiene que ver un poco con lo que hablaba quizás Víctor delante, de que este trabajo colaborativo entre el mundo cultural es importante también que se desarrolle, pero de repente se ve impedido por tema de los egos, como bien decía Lidia. Existen este tipo de egos, ¿no es cierto?, de intereses personales, y donde cada uno quiere brillar por sí mismo, digamos, pero no que brillen los demás. Entonces yo en lo personal siempre no voy con esas políticas, al contrario, trato de todos los proyectos que yo he logrado desarrollar, incorporar otros artistas, otras personas que ya sean los talleres de pintura o los murales, por ejemplo, el cerámico que hicimos, también se involucró gente. He contratado a otros artistas que también me ayudan a hacer algunas obras muy grandes, por ejemplo. La idea es también compartir esto, porque de ahí también nace la creación, en la conversación, en la tertulia. También lo que estamos conversando hoy en día es básicamente un formato tipo de tertulia bien abierto, con un tema en particular quizás, pero al final uno se va yendo por distintas ramas, ¿no es cierto? Y de ahí nace algo, van haciendo algo. Y esa es mi concepción de cómo funciona este mundo cultural. De hecho, yo tenía un espacio cultural también que funcionaba bien acá en Coronel antes de la pandemia. Y ahora también estoy en ese proceso de tener mi espacio cultural, donde crear estas instancias de convivencia, donde podamos juntarnos, por ejemplo, nosotros mismos, a conversar en otro tipo de lugares, en otro tipo de locaciones, porque creo en eso, en esa tertulia que se daba mucho quizás años atrás, en otras décadas, y creo que a todos se les viene a la mente esa tertulia de Valparaíso, ¿no es cierto?, donde muchos poetas recurrían, donde autoridades se juntaban de todo tipo, de todo nivel, y salían cosas interesantes. Entonces yo creo en ese tipo de convivencia entre el mundo cultural, y ahí obviamente los egos, lamentablemente el que tiene los egos muy arriba tendrá que tratar de ir a otro rumbo, o simplemente tratar de bajar esos egos y compartir con todo el mundo, con todo tipo de personas, porque en este mundo cultural, y ahora como gestor cultural, uno de los enfoques es que uno debe tratar a todas las personas por igual, desde la persona más humilde que llega aquí a esta Casa de la Cultura, por ejemplo, hasta el embajador de Francia que puede llegar acá, no sé, pero nosotros tratamos a todos de la misma forma. Entonces es una forma, una actitud de cómo uno enfrenta al otro, al que está delante de uno, ¿verdad? Como un igual, independiente de las habilidades, talentos, cargos que tenga, o el dinero que tenga, obviamente. Eso nosotros lo vemos así, y yo trato de implementarlo en mi vida diaria también. Muy bien, Roberto. Justamente interesante lo que tú hablas, porque, claro, uno como gestor cultural o amigo de las letras, ¿cierto? O diferentes actividades que uno realiza, no lo hace para uno, sino que lo hace para la comunidad. Y también incorporando a la comunidad, a los vecinos, a las vecinas, y que puedan participar, que puedan involucrarse con las artes en este caso.
Exacto. Mira, de acuerdo, eso es lo que hablábamos justo un poquito antes. Ahora, después de la pandemia, todos sufrimos todos los que estamos relacionados con este mundo cultural. Lidia y nuestros acompañantes aquí también estuvieron muy activos, por lo que vi, desarrollando cosas de todas maneras, pero muchas personas no pudieron hacerlo, muchos artistas, y hubo depresión, ansiedad, problemas económicos. Yo también pasé por lo mismo, y estuve súper mal también en pandemia, en un momento dado, sin trabajo, sin crear nada, 6 meses súper complicados. Y ahora este año ya empezó nuevamente a funcionar este tema, trabajando en cultura, como les decía, haciendo mis cosas personales también como artista y diseñando cosas para el futuro. Pero es importante que esto lo compartamos y no solamente en estos espacios que son la institucionalidad, Casa de la Cultura, Pabellón, ¿no es cierto?, que son ya tienen un reconocimiento, sino que saquemos esto a los barrios, a las poblaciones, porque ahí es donde se genera también esta impronta cultural de la cual uno se enriquece y que muy pocas veces está llegando. Hay muchas iniciativas a nivel nacional en barrios tan emblemáticos para el proceso social como es, por ejemplo, La Victoria en Santiago. Barrio La Victoria tiene una cantidad de agrupaciones, funciona muy bien en ese tipo de cosas sociales. Hay muchos barrios que funcionan bien, pero hay otros que no. Por ejemplo, Coronel, hay gente que no viene a las actividades porque hay gente mayor, le cuesta llegar a la parte central, movilizarse, desplazarse, ¿verdad? Y muchas veces también por temor, porque nunca ha ido a una exposición de pintura, un lanzamiento de un libro, por ejemplo, cosas como esas. La gente no sabe de qué se trata y uno encuentra hasta el día de hoy gente que como que se siente avergonzada más bien por no conocer ese tipo de cosas. Entonces, la idea es que llevar esto al barrio, lo que hablábamos un poco delante, llevar, ¿no es cierto?, una exposición de pintura a las juntas de vecinos, que hay hartas juntas de vecinos en cuanto a la estructura, a la materialidad, las sedes, usarlas, ¿no es cierto?, que sea un multiespacio, no solamente para reunirse, para talleres de cosas decorativas, funcionales, ¿verdad?, sino que también llevar el arte, la literatura a estos espacios, y así la gente ya no tiene que movilizarse y se va enriqueciendo el barrio también con este tipo de intervenciones y que ojalá se dieran periódicamente, ¿verdad? Así que hay que hacer un trabajo social de territorio, porque la cultura, como lo dice también la gestión cultural comunitaria, ¿verdad?, tiene que facilitar estos espacios para que se den esta relación entre la comunidad, el arte y lo social. Y así generamos territorio, y eso finalmente es la cultura, eso es cultura, o sea, lo que hacemos y lo que somos como territorio, como identidad, como pueblo, como nación, como país. Muy bien, Roberto, por tus palabras. Jaime, aportar algo, si es que en el ámbito justamente de tú como poeta y geógrafo, la imagen también está muy presente en ti. Sí, o sea, bueno, ya la imagen yo creo que de cierta forma es como una de las principales inspiraciones que tiene el poeta para crear, ¿no? Y bueno, empezar sobre todo lo que es la pintura y las artes visuales. Yo igual le quería hacer en base a esta premisa, le quería comentar, o sea, más que nada preguntar a Roberto, porque leyendo tu película tú tuviste una formación de artista visual, ¿ya? Y luego, bueno, pasas a, digamos, cambiar un poco de rumbo, sin dejar la pintura, que también es lo tuyo, y también con mucha suerte en lo que es la narrativa. Entonces, ¿cómo me gustaría que me comentaras cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue esa situación? ¿Tú ya venías con un bagaje anterior? ¿Te nació? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue un proceso? ¿Fue, no sé? Sí, interesante, porque yo todavía no sé muy bien cómo es ese proceso, porque como les decía, yo he escrito de chico, incluso el primer libro que me motivó fue Papelucho. Entonces Papelucho hacía un cuaderno con hojas, las cosía, no sé, y yo hice lo mismo, junté hojas y las cosí y hice mi propio diario de vida. Y ahí escribía todos los días lo que hacía.
Entonces ahí empecé a escribir, escribía cosas medias poéticas, hice varias décimas cuando era adolescente, me acuerdo, siguiendo la línea, ¿no es cierto?, de Violeta Parra, la línea de, por ejemplo, por decirte algo así, que siempre, cosas que marcan, esos flashazos, Tarde en el hospital, por ejemplo, Claro. de Carlos Pessoa Belli, todavía me la sé casi toda, así que no me falta alguna frase, y la aprendí en la escuela básica, y me marcó la métrica, y trataba de hacerla, esa métrica, y hacía cosas. Y después, bueno, escribiendo siempre poemas, cosas, pero ¿cuál es en lo personal? Que nunca me creía el cuento de lo que hacía y nunca mostraba lo que hacía. Ese es el tema. Entonces, después ya de viejo ya, ¿no es cierto?, empecé a mostrar más mis cosas y a atreverme a participar en algunos concursos, por ejemplo, acá, y de ahí viene la inspiración, me inspiro, digamos, y creo para lo puntual, por ejemplo, los concursos que he participado o cosas que he hecho en la misma antología, no tengo nada creado, sino que creo para esa instancia. Algo así, entonces me inspiro. Y hay veces la inspiración no te llega también, pues, por mucho que uno busque de vuelta toda la semana, la noche, lo siento en vela, y no llega la inspiración, pues digo, o de repente lo que uno hace no lo encuentro de una calidad suficiente porque soy muy autocrítico también, simplemente lo dejo ahí. Pero tengo ya para hacer un libro que no, este próximo año pretendo ya publicar ese libro de cuentos y tendría también para un libro de poemas, por ejemplo, ya hace rato, ya tengo harto, pero no me he creído el cuento, esa es la verdad. Esa es la verdad. Siempre he estado con eso porque mi tema principal siempre, como artista, mi vocación es la pintura. Entonces, por ese lado, he explotado más el tema de artista visual. De hecho, no pongo escritor en ninguna parte. Y mucha gente que me conoce me dice, ¿pero usted también es escritor? Y yo digo que no me considero escritor todavía hasta que no publique el libro. Entonces, el otro año, ojalá ya sacando el libro, ya voy a poner artista visual, escritor y gestor cultural. Ahí va a ser más completo y ahí quizás ya me crea el cuento. Qué bueno. Bueno, yo quería comentar algo del tema, porque el tema igual es un poco sugerente en la arte, en la pintura, en la literatura que puso Víctor acá, como así para tensionando un poco la conversación, y que es interesante porque una vez conversando con Luis Leber, el cantante, me decía, me gusta mucho la pintura o el arquitecto, porque el pintor no miente, decía. El pintor no miente. Claro, no quiere decir que no miente la vida real. Mejor voy a cambiar. O sea, los poetas somos mentirosos. No, como dice, sí, como dice, no me acuerdo quién decía también que los poetas eran mentirosos. No, la pintura no miente, mejor. No el pintor miente. La pintura no miente. ¿Qué quiere decir? Que el pintor retrata un estado de la vida, de su emocionalidad, o de la historia también, y está plasmado ahí, porque la historia de repente, si no está escrita, o si se ha perdido esa historia escrita, las memorias son muy frágiles, sobre todo en nuestro país, y cuántas cosas tienen una cierta historia, pero no tienen memoria, y al final la memoria es la que ha dado sustento a situaciones ideológicas, históricas, no sé, sociales que han pasado en nuestro país en los últimos 40, 50 años, y se ha perdido mucha memoria. Pero la pintura no miente, si el pintor logró pintar, esa pintura refleja una realidad, ¿no es cierto? Y nadie la puede modificar. Mientras que lamentablemente lo escrito muchas veces se pierde y depende en las manos de quien caiga, la historia se ha ido escribiendo. Hoy día no es tan así porque la gente, la comunidad, el pueblo, por decirlo de una forma, presiona más para que la historia y la memoria se mantengan. Pero hace 30 años, 40 años atrás, no todos podían escribir la historia. Y nosotros estudiamos con una historia que alguien escribió y nos dijo que era así. Y la historia ahora sabemos que no era tan así, que hay muchas cosas que cambiaron, muchas cosas que se ocultaron, muchas cosas que eran distintas. Y siempre saco el ejemplo, por ejemplo, de que yo estudié con el libro de historia que decían la pacificación de la Araucanía, y eso aprendí yo. Y resulta que ahora de viejo no se da cuenta, no tan viejo, digamos, pero mayor ya en la universidad, cosas así, se da cuenta que no era pacificación de la Araucanía, era una guerra desatada contra los mapuches que hasta el día de hoy no se ha podido ganar, así de simple. Entonces te das cuenta que la historia tiene que uno decirse y reinventar un poco su concepto mental de qué es lo que es nuestra historia como país, por ejemplo, y hoy día estamos rearmando nuestra historia.
nuestra historia, los que somos más básicamente de esta edad, y eso parte por la memoria, porque hay mucha memoria, porque el pueblo mapuche no escribió, por ejemplo, entonces no podemos saber cuál es su opinión. Entonces nos basamos en lo que la memoria de ellos ha ido transmitiendo hasta el día de hoy. Y hay hartos estudiosos de eso, ¿verdad? O sea, no harto en realidad, yo veo en realidad pocos estudiosos sobre eso que nos puedan relatar realmente cuál fue la historia y la memoria vista por el pueblo mapuche. Tenemos solamente la contraparte. Entonces también la memoria es importante y por eso la pintura, decía, no miente, si un pintor, un dibujante plasmó eso en una tela, ya sea con la técnica que sea, eso quedó ahí, como un registro de historia, o también como la otra parte de la emoción. Pues yo cuando pinto la emoción, ¿verdad? O pinto también un rescate patrimonial que hice los últimos 6, 7 años, que he pintado cosas mineras, como una forma de rescate patrimonial, y ahí le pongo el título de El arte al servicio del patrimonio. Rescatar pequeños elementos simples de la vida del minero, ¿verdad? Y darle un valor y ponerlo en una pintura. Eso es darle valor, digamos, a esos elementos que detrás de ellos hay mucha historia y mucha memoria más que historia. Memoria, porque cada vez que pongo una pintura o alguien compra una pintura o me hacen hacer, digamos, una pintura, hay mucha memoria de ellos, de su historia, de su pasado, de su familia, de que el papá hizo esto, lo otro. Esa memoria está y no está documentada. Muchas veces, sobre todo acá en la zona del carbón, hay muy poca historia documentada, muy poca memoria documentada. Entonces es importante también que el arte visual, la pintura, también colabore con este tema de documentar la memoria y la historia de nuestro pueblo al final, pues nuestro pueblo en el sentido de nuestro país, sin discriminar ninguna parte del pueblo, porque pueblo digo como gente, como individuo, como ciudadano, como habitante de nuestro territorio, ya sea descendencia indígena, ya sea en cierto criolla, ya sea inmigrante, lo que sea, como habitante de este territorio que se llama Chile. Justamente, Roberto, en ese ámbito de la recuperación de la historia, ¿cierto? Esto de que no perder la historia, la memoria. Me recuerdo también que realizaste un mural, un mosaico, ¿cierto? En el sindicato COESCAR, que justamente rescata la memoria, ¿cierto? La historia de nuestra ciudad Coronel. A lo mejor podríais profundizar un poquito sobre este tema, porque ese mural es uno de los murales mosaicos más grandes que hay en la región. Sí, correcto. De hecho, le comento a Humberto, Jaime y Lidia, ¿sabe? Claro, yo llegué acá con él y siempre, repito lo mismo, llegué hace 13 años y claro, llegaba y me daba cuenta que nadie se bajaba en Coronel. O sea, se bajaban en el Parque Jorge Alessandri y después pasaban al Parque Lota y Coronel pasaba, pero como un bypass, como decía el bypass que hay acá. Entonces, porque no había nada mucho que mostrar en Coronel. No había nada minero y era una ciudad, se supone que minera, y no hay nada. En la plaza no hay nada, no había nada. Ni siquiera hay un puesto de artesano donde uno pudiese comprar algún recuerdo. No había nada. Entonces, pero ¿cómo puede ser esto? Y empecé a trabajar el tema, empecé a buscar por aquí y por allá y logré que Codescar, la Corporación del Carbón, como yo, me gané el 2011 ese concurso. Ahí me di a conocer. Ahí antes de eso no me conocía a nadie y les conté que yo era pintor más que escritor y restauré un mural que tienen ellos adentro del año 85 y ahí empecé a hacer clases, todo eso y empezamos a trabajar algunos proyectos y afortunadamente ellos me apoyaron con estos proyectos, así que agradezco a harto a ellos porque ellos fueron los que me abrieron la puerta para poder desarrollar varias instancias. Y una de esas fue lo que dice Víctor, un mural de 30 metros de largo y 4 metros de altura, el más grande de Coronel, uno de los más grandes de la región, que es un mural mosaico cerámico, importante para que le dé la duración en el tiempo, y es un mural histórico porque relata la historia de Coronel desde el 1500 más o menos, donde estaban los asentamientos mapuche, hasta el 2016 donde llegó el Biotren. Ese mural tiene como 16 imágenes, básicamente 20 imágenes, cada una representa un instante, un momento de la historia de Coronel. ¿Y cuál es la gracia de eso, del mural? De que uno educa a través de la visualidad, que tiene que ver con la pintura. Hoy en día, cualquier persona que pueda pasar por ahí y lo mira, va entendiendo un poco la historia. Y lo más
enriquecedor es que si bien un niño le pregunta al papá, ¿qué es eso? ¿No es cierto? Mamá, ¿qué es eso? Que ellos puedan contestar y decirle de qué se trata cada imagen, y así va contando la historia. Entonces es una forma de educarte en los murales de la calle, que en el fondo es hoy día el arte urbano, que se está recién hace pocas décadas en nuestro país se está valorizando el arte urbano, el arte callejero, pero como arte callejero, ¿verdad? Y en otros países lleva muchas décadas que ya se sigue valorizando y ya está en otra etapa de murales, no solamente históricos, con contenido social, como pasó en los comienzos del muralismo en México, ¿verdad? Que ahí se desarrolló fuertemente lo que es el muralismo, pero básicamente por lo social. Hoy en día ya es arte en las calles, son museos a cielo abierto. Y hoy día nuestro país está entrando un poco en esa dinámica, lentamente, pero está entrando. Pero también el arte no solamente por el arte o por decorar o por embellecer, sino que también por educar. Y ese mural tenía la función de educar y fue participativo. Participaron 7 personas que no tenían experiencia en mosaico, pero ahí aprendieron, ¿verdad? Hicimos una buena grupo con estas personas. Hasta el día de hoy tenemos contacto con ellos y se siente muy orgulloso de haber participado en ese mural. Un ex minero participó, niños de jardín infantil que llevé también, pegaron carbón porque tiene carbón. Entonces es importante a través del arte, de la visualidad del mural, educar también en lugares como Coronel, donde hay muy poca intervención artística en las calles. Entonces mi mensaje siempre es eso, tratar de hacer intervención artística y con rescate patrimonial, ojalá sea así en ciudades como Coronel y Lota, que tiene harto que rescatar en ese sentido. Recordar que estamos en Miércoles de Letra, un programa de Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota, transmitido por Buen Sonido y Goza TV. No puedo dejar de pasar un avisito que tuvimos, ¿cierto? Una actividad que se realizó hoy día justamente con lo mismo que estamos realizando ahora, un conversatorio en nuestro Centro Cultural Comunitario Pabellón 83, que fue experiencias identitarias de las recolectoras de algas y mariscos del borde costero de Yico y Arauco, de la ciudad ahí cerca donde vive nuestra amiga Lidia, tuvo su año ahí en Arauco. Así que igual un saludo para todas nuestras amigas, ¿cierto?, que participaron de este conversatorio, de nuestras amigas de Yico y Arauco. Así que un fuerte aplauso ahí, que llegaron 18 personas llegaron, ¿cierto?, de esta caleta a hacer un conversatorio y mostrar el trabajo que ellos realizan y las diferentes actividades que tienen programadas para este año. Así que quedamos invitados también para el 10 de noviembre en la plaza de Arauco, donde van a mostrar todos sus productos y va a haber venta también ahí para que puedan participar. Están todos invitados. Para seguir este conversatorio, ¿cierto?, hoy día la literatura, la imagen, ¿cierto?, la pintura. Señora Lidia. Yo creo que Humberto y Jaime han hablado de 2 puntos importantes dentro del quehacer del Roberto, como es la pintura y la escritura. Pero yo me gustaría que conversáramos un poquito en pelambre santo, como dice Humberto. ¿Qué te llevó a ser gestor cultural? Porque ser gestor cultural es despegarse de su propio quehacer interno, o sea, de tu propia poesía, de tu propia pintura, de tu propia escritura, para generar espacio para otras personas. No es fácil ser un gestor cultural cuando tú tienes lo que hablábamos delante, ese tremendo sentimiento que se llama ego. ¿Para quién lo hago? ¿Para la gente o para mostrarme yo? Yo creo que es cuando uno aprende que puedes mostrar lo que tú eres y lo de los demás, recién podría llamarse un gestor cultural comunitario. Porque la mayoría de los gestores culturales son para mostrarme yo. Mi último libro, mi última pintura, mi última música, mi último poema campesino, todo este quehacer que uno tiene como escritor o como artista en general. Pero ahora, ¿dónde dejo mi propio sentir frente al arte para mostrar el arte de Jaime, el arte de Humberto, el arte de la Lidia, del Víctor? No es fácil ser un gestor cultural, menos en nuestra zona. ¿Cómo te lo has planteado tú? Yo te conocí como gestor cultural y de los buenos.
a raíz de ahí te conocí como gestor y conocí a tu mujer y conocí tu pintura. Y fue hermoso porque fueron en tus comienzos. A mí me gustaría, fíjate, que, no sé, nos enchufaras un poquito ahí en esto de que yo te estoy conversando. Sí, súper buena la pregunta, porque ni yo sé la respuesta, pero tratar de inventar. Ya, aquí vamos a cuentear, porque yo escribo cuentos, vamos a cuentear. No sé, algo tengo, pero difícil, porque el otro día alguien me decía también, una persona relacionada con la cultura, y converso con tanta gente que se me olvida, una persona, digamos, de pensamientos bien claros. Claro que es muy difícil ser gestor cultural y artista a la vez, porque en algún momento esas dos cosas se contraponen. Ese es el tema. Y es verdad, sí es verdad. Entonces ya no sé cómo llegué al final. Artista uno nace, como les decía, siendo artista, pero el gestor cultural como que se va formando, pero obviamente hay que tener una cierta habilidades, digamos, que uno va desarrollando o aprendiendo en el tiempo, en la medida que va caminando en la vida, y va juntando todas estas herramientas que te da la vida y las puede utilizar. Y pues básicamente un gestor cultural, lo primero que debe tener es una gran vocación de servicio público, de servidor público, porque el gestor cultural debe ser un facilitador de procesos culturales, debe tener también un conocimiento de arte, de muchas áreas, disciplinas artísticas, tiene que también manejar un poco el tema político, porque uno se encuentra en territorios donde todo es político, un territorio donde hay una junta de vecinos que hacen elecciones, que si este gana este, el otro hacen esto, lo otro. O sea, también hay que manejar muchos elementos sociales, políticos, culturales, obviamente, la base de eso, pero básicamente una persona debe tener una vocación de servicio. Yo la he ido desarrollando con el tiempo, porque en lo personal no soy tan sociable, no soy tampoco tan empático con la gente, podríamos decir, como en lo personal, pero como gestor he desarrollado esas habilidades que hay que ir mejorando, yo creo, no sé, pero me gusta mucho esa parte de lograr que un artista se sienta bien como artista, que tratarlo como artista, ir a un barrio que la gente se siente que uno está valorando lo que está haciendo, ¿verdad? Ir y llevar lo mejor que se pueda a un barrio. No hacer las cosas por hacerlas. Y ahí yo, como artista visual, soy un poco esteta por naturaleza, entonces la puesta en escena, lo que uno hace también es importante. Llevar a un barrio unas cosas así, no sé, pues hacerla por hacer no cuadra, así debe ser de la mejor factura posible. Tú llevas una buena amplificación, por ejemplo, un buen escenario, un buen artista, un buen cóctel, no sé, por decirlo, dentro, sin exagerar, no estoy hablando de cosas así ostentosas, no, estoy hablando de atender a la gente bien, que se sientan atendidos, alabados, representados por último. Y por otro lado está el artista, que algunas veces como artista uno anda con los egos para arriba, anda para abajo, anda mal, depresivo, las tiene todas, y de repente hay días que yo no quiero hablar con nadie. Entonces ahí tengo que hacer un esfuerzo, porque si tengo que hacer cosas de mi trabajo, que hago de gestión cultural, tengo que guiarme por las pautas que yo mismo he planteado, y que son las que debe tener quizás, y que he recogido dentro de lo que he aprendido, porque también me he preocupado de capacitarme como gestor cultural, y tengo un diplomado también, una capacitación por acá, historia del arte por acá, entonces también estoy inquieto en ese aspecto de ir aprendiendo para ir dando lo mejor de mí. Pero creo que es difícil, ¿no? Es difícil ser artista por un lado, y ser gestor por otro lado, porque como les decía, se contrapone esto, pero en lo particular como artista, que he aprendido que yo no trato y no compito con nadie en realidad. No compito con nadie. Si encuentro un artista a mi gusto, un escritor, lo que sea, lo encuentro bueno, siempre lo voy a alabar. Nunca les voy a tratar de dejar de que no brille, tratar de tapar su brillo, no. Entonces yo no compito con nadie, y esa es mi frase. No compitiendo con nadie, me preocupo de brillar por mi propia luz, simplemente hasta donde yo pueda. Si puedo hasta aquí, perfecto; si puedo más allá, perfecto; y si no, no me hago problema. Y como gestor, tener esa vocación de servicio público que uno va desarrollando, y porque finalmente ver feliz a la gente contenta, a un artista que lo trataron bien, que te da las gracias, a una persona de un barrio que te agradece que haya llevado eso para allá, que nunca había visto una pintura, que nunca habían hecho esto,
Eso al final también como gestor es lo que uno lo va nutriendo. Entonces básicamente por un lado, como les decía, como artista, el no competir con nadie, para mí me hace vivir un poco tranquilo como artista, y el tratar de llevar alegría y dejar una huella en los barrios o las personas o artistas que uno logra hacer alguna actividad, que ellos te agradezcan eso, en mi retribución como gestor cultural. Eso yo creo que trato de manejarlo en 50 y 50%. Te deseo buena suerte en eso de encontrar la unidad entre el artista y el gestor. Porque Bueno. ¿para qué se educa el gestor? Para ganar dinero. Porque es la única forma que tenga dinero por lo que haces. Porque lleves todo lo que es la explicación que diste tú. Pero al poeta, al artista, habitualmente no gana por ir a presentarse a alguna parte, pero sí gana el gestor. Yo no te estoy diciendo que esté mal, ¿ya? Si no, estamos en la palestra porque tú eres esas tres cosas: pintor, escritor y gestor cultural. Si logras reunir esas tres situaciones en tu vida y haces que nuestra gente tenga calidad de artista, tenga calidad de gestión, realmente has logrado el equilibrio entre el arte y el mostrar el arte, porque no es fácil. Yo, Jaime, el Humberto, los tres somos gestores. Pero ¿qué hacemos nosotros? Mostrar la gente nuestra. Y después nosotros. Cuando uno logra ese equilibrio entre el gestor cultural y el artista, tú eres capaz de estar riendo, sonriendo o jugando a sonreír cuando los otros son felices, cuando reciben el aplauso. Y eso, amigo, te lo deseo de todo corazón. Porque ese equilibrio que uno puede encontrar es maravilloso. Yo, Humberto me cuenta, dice, hoy estuve disfrutando con los niños mapuches allá en su nueva imperial. Jaime llevando gente a un museo. Yo los veo, son felices. A lo mejor porque han encontrado el equilibrio entre el ser artista y el ser ejecutor. Hoy que estoy sabia hoy día yo. Sí, sí, sí. Por favor. Sí, bueno, siempre ha sido. Sí, mira qué Muy profundo, qué sorprendido. profundo. Oh, ¿te das cuenta? ¿Para qué Mira, quieres conmigo? ¿Para qué quieren más gestores? Mira. Van a volar plumas acá, aquí vuelan plumas. Bueno, se trata, hay que tensionar la cosa, pero gracias por la palabra. Yo Y claro, dije tienes razón. algo que dijo el Humberto, dijo pelambre santo. ¿Ya? Pelambre santo, correcto. Entonces yo creo que no hizo faltita el mate. Pero es verdad, amigo, las cosas en las que yo he participado con lo que tú has hecho, yo he visto y he sentido ese equilibrio tan necesario en nuestros gestores. No es solo ganarse el proyecto, no es solo decir yo soy pintor y me gané una beca para pintura. Muéstrasela al pueblo, muéstrale a nuestros compañeros quiénes somos. Y tú hablabas de historia, tú hablabas de cómo la historia se ha ido perdiendo, porque no hemos sido capaces de transmitirla, porque han habido afluentes más fuertes que nosotros, como es una metralleta. Entonces uno se encuentra con ese tipo de cosas y que es importante. Oye, me hizo bien ir a México. Es verdad que bueno y bien, pues. Bueno, yo en realidad te deseo lo mejor en este equilibrio emocional que significa estas tres grandes cosas en las que tú te has convertido. Me siento tremendamente orgullosa de ti, Roberto de la Parra. Además que eres nuestra próxima olla común y agradecida para los que no conocen las portadas que me ayudas a conseguir. Así que, por mi parte, muchas gracias. Sí, Gracias por supuesto, la palabra por supuesto. maestra. Esas palabras, ¿cierto?, tan emotivas también de Lidia hacia Roberto. Claro, pues los gestores culturales simplemente somos los mediadores, ¿cierto?, entre el artista y el público, nada más que eso. Así es que ahí, como
como gestor, como artista visual, ¿cierto? Como amante de las letras, creo que parte importante es la unión entre todos, es tener esas ganas de hacer cosas, no solo por uno, sino que por la comunidad. Creo que ese es el objetivo principal también que tiene este programa, Miércoles de Letras, ¿cierto? Donde simplemente a lo mejor hubiese podido ser uno solo el que está acá, pero no, pues estamos invitando, ¿cierto?, a diferentes amigos, ¿cierto?, panelistas estables que pueden aportar a la conversación, que tienen una mirada diferente. De eso se trata, de que todos podamos aportar un granito de arena, ¿cierto?, a esta sociedad. Chicos, ya están quedando algunos minutos nomás para ir cerrando, para que se puedan despedir de este programa tan interesante. Hubiésemos estado, no sé, una hora más conversando, pero los tiempos, ustedes saben, en televisión son acotados. Así que ya para ir terminando, don Humberto. Bueno, abrazar fraternalmente a Roberto, decirle que es, además de un pelador santo, es un provocador desde el punto de vista del arte. Y el artista, y en general quienes actúan como gestores culturales, tienen que ser provocadores para llamar la atención de todo el pueblo, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, para entregarles estas partes de la cultura que son parte de la historia. Decirle a Roberto que, por ejemplo, me llama mucho la atención todo el tema de la pintura relacionado con el patrimonio ferroviario, en la actuación que tienen con CEPAS, con la Fundación CEPAS. Él me llama la atención el tributo a la música, cuando se refiere a un gran músico y cantor nuestro como Patricio Mans. Así que un abrazo fraternal para ti, Roberto, agradecer todo el aporte que haces a la cultura, y este abrazo lo extiendo naturalmente a Lidia, a Jaime y a Víctor. Muchas gracias. Jaime. Bueno, nada, o sea, agradecer esta tarde de conversación, de estar aquí con Roberto, ¿no es cierto?, aunque sea por este medio. Yo creo que este ya es el preámbulo para un encuentro más pronto que lejano. Y nada, pues felicitarlo por su trabajo, como ya sea como gestor cultural, como artista. La verdad que realmente creo que eres uno de los grandes acá de la región. Así que eso, muchas gracias por estar con nosotros, y bueno, un abrazo a todas y a todos. Lidia. Gracias. Roberto, un orgullo ser tu amiga. Gracias por todo lo que hemos compartido, por todo lo que has hecho por las poetas que recién están saliendo del horno, cocinando su poesía, y bueno, por esa maravillosa pintura que tienes. Así que orgullosa de ti. Muchas gracias, señora Lidia. Bueno, ya para ir terminando, ¿cierto?, y dar la palabra a Roberto, artista visual y gestor cultural de la comuna de Coronel. Justamente un gran aporte ha hecho a nuestra comuna con diferentes obras, pinturas, literatura. Creo que un artista completo, y siempre colaborando también con nosotros, con el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Fundación CEPAS. Roberto. Bueno, muy agradecido, muy halagado por las palabras de ustedes, que al contrario, ustedes son los referentes para personas como yo, que tratamos de aportar, ¿no es cierto?, en este camino. Y uno siempre tiene referentes, y ustedes obviamente son uno de los referentes que yo también tengo. Entonces al final me siento muy halagado por eso. Seguiré trabajando, aportando dentro de los dones que uno tiene, y aprendiendo por otro lado en lo que es gestión cultural, que es tan importante hoy en día. Es tan importante ese tema que creo que la gestión cultural tiene que profesionalizarse en nuestro país, a tal punto que en vez de relaciones públicas, las empresas deberían haber gestores culturales que se relacionen con los barrios, con los territorios, con una mirada global. Yo creo que ya hay que cambiar ese concepto, y todas las empresas privadas deben tener gestores culturales. Pero falta que se profesionalice esta labor, que hoy día no es una carrera todavía, ¿verdad? Son capacitaciones, son oficios, pero vamos para allá. Y para eso tenemos que nosotros presionar para que el trabajador cultural, ya sea el gestor o el artista, realmente se vea reflejado como un trabajador cultural que tenga derechos en nuestra Constitución, que tenga derechos en nuestro sistema social, ¿no es verdad? Y que se le reconozca como tal, y que ya no más esa palabra de trabajar por amor al arte, que a todos los trabajadores de la cultura se les pague, ¿no es cierto?, en todo tipo de instancia, una exposición, no sé, lo que sea.
Entonces, bueno, agradecer, Víctor, nuevamente la invitación, siempre un agrado dentro de lo que yo puedo aportar, y la recomendación es siempre acercar a la gente al arte, porque el arte es la única forma de expresión en todas sus disciplinas que nos puede realmente hacer sentir libres como seres humanos, por un lado. Así que gracias nuevamente, agradecido, y no es talla ni chiste, estimados, están invitados aquí a Coronel, acá a que hagamos esto mismo, pero en Coronel, en la Casa de la Cultura, o acá en un espacio cultural, ¿verdad?, que yo tengo, para que sea una cosa más de piel a piel, como estábamos conversando al principio. Así que espero verlos prontamente por acá, ¿ya? Están invitados. Gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu invitación. Bueno, no me puedo ir antes de dejarle una invitación justamente para este 28 de octubre en nuestro Centro Cultural Comunitario Pabellón 83. Habrá una muestra fotográfica de Nelson Muñoz sobre la memoria fotográfica de 1978 hasta el 2018. Así que están gratamente invitados ahí, 28 de octubre, ¿cierto? Día viernes, a las 11:30 horas en nuestro Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. Bueno, ya nos vamos despidiendo, ¿cierto? Saludos igual a todos los que nos vieron hoy día, los que enviaron saludos, y por supuesto a Buen Sonido y Goza TV. Mi nombre es Víctor Muñoz, encargado de fomento lector de Fundación Cepas, y nos vemos la próxima semana. O sea, el próximo 9 ya. Chao, chao. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Chao, Hasta cuídense.